Muy bien, antes de empezar quería darle un agradecimiento a los miembros del canal. Un gran saludo para Clicas, Pedro Enrique, Antonio Garrido, Lucas Godoy, Marc Mastrales, Luis Ramón Ureña, Jonathan Calvo, Rodrigo Sierra, Aníbal Quesada, KM, Chuy Valera, Dairon Casas, Iversidei y Hades. Muchas gracias por seguir apoyando al canal y espero que les guste el capítulo del día de hoy. Sin más que decir, empecemos con esto de una vez. ¿Cuál es mi propósito? Al dar el primer paso fuera de la habitación, sintió como si toda la atmósfera que lo rodeaba hubiera cambiado por completo. Y parecía que no solo Naruto notó el cambio brusco en el ambiente, y en el mismo aire, ya que hasta el cachorro que lo seguía con paso entusiasta, se encogió ligeramente mientras buscaba pegarse un poco más a su pierna. Notó que Aire tenía un ligero olor a madera vieja y metal, haciendo que su ceño se frunciera ligeramente, a la vez que un ligero escalofrío recorría su columna al sentir como el pasillo parecía estar más frío en comparación a la habitación en donde se había despertado. Mientras caminaba, sintió como una extraña presión se alzaba en su pecho. ¿Serían nervios? ¿Incomodidad? No podía decirlo con certeza, pero definitivamente sentía como si una sensación extraña estuviera rodeando todo el edificio. Aquí, en los pasillos de piedra y ladrillo, todo parecía ser más rígido y monótono, con colores opacos y oscuros, completamente diferente a los colores cálidos y vibrantes de su habitación. Ange, por su parte, caminó tranquilamente frente al niño con un paso ligero, mientras hablaba entusiastamente de cualquier cosa, señalándole cosas al azar mientras pasaban por varias salas y habitaciones. Entre ellas, le mostró una sala de entrenamiento vacía, con estantes llenos de equipos de maniobras y varias cuchillas de repuesto. Luego, lo llevó al comedor, en donde el olor a pan viejo y sopa aguada aún flotaban en el aire a pesar de que no hubiera nadie allí en ese momento. Naruto absorbió cada palabra de la mujer con ojos grandes y curiosos, su mirada inquisitiva se enfocó en cada mínimo detalle, tratando de memorizar todo lo que tenía enfrente por si alguna vez se perdía entre los interminables pasillos del edificio. Notó, distraídamente mientras caminaba, que en algunas mesas o pilares se encontraban algunos nombres inscritos de manera tosca, probablemente habiendo usado un cuchillo para hacerlo, y se preguntó distraídamente si se trataban de algunos de los miembros de la Legión, pero su atención se desvió de este pensamiento cuando escuchó algo interesante. Aquí es donde solemos comer cuando estamos fuera, explicó Ange con una sonrisa relajada mientras se paraban en medio del comer por un momento, y Naruto pudo notar como una mirada sombría se posaba por un breve segundo en los ojos de la mujer. Aunque nadie suele tener hambre cuando regresamos de una expedición. Naruto miró curioso a la mujer por sus palabras, preguntándose el porqué del repentino cambio de su estado de ánimo. Y se sintió aún más curioso cuando este volvió a cambiar a su estado entusiasta mientras le decía que la siguiera. Naruto lo hizo sin chistar, siguiendo a la mujer afuera del comedor, y caminaron por un par de minutos por otro pasillo hasta que salieron a lo que parecía ser el patio central, donde pudo ver a algunos soldados caminando en grupos pequeños, mientras que otros simplemente estaban sentados en algunas de las bancas que estaban alrededor. Y Naruto sintió como las miradas comenzaban a posarse sobre él. Al principio fueron sutiles, como si no quisieran ser evidentes. Pero luego, una voz se alzó entre dos soldados que conversaban cerca de una columna. ¿Ese es el chico?, le preguntó a algunos de sus compañeros, con tono bajo, pero lo suficientemente claro para que Naruto lo escuchara. Naruto se detuvo por un instante, y sus ojos se movieron con cautela. Vio como algunos soldados lo miraban con curiosidad, mientras lo miraban de arriba abajo con una mirada crítica. Otros lo observaron con indiferencia, como si no les importara el verlo allí.
Pero también, hubieron unos pocos que lo miraron con desdén, con una dureza en los ojos que lo hizo encogerse ligeramente. No entendía por qué lo miraban, no del todo, por lo menos. No había hecho nada y tampoco conocía a nadie, ni ellos a él. Pero de alguna manera, sus miradas le dolieron un poco, ya que aunque no quisiera, le recordaron que aunque estuviera dentro de la muralla, aún seguía siendo un extraño. De forma inconsciente se acercó un poco más a Ange, ocultándose detrás de su espalda ligeramente, como si así las miradas pudieran desaparecer. Dicha mujer pareció no haber notado el cambio en su estado de ánimo debido a las miradas de sus compañeros, ya que parecía estar demasiado absorta hablando y señalando varias cosas a su paso. Naruto trató de escucharla lo mejor que podía, pero su atención estaba dividida entre sus palabras y las miradas que todavía sentía sobre él. Sintió como los ojos de los soldados que se encontraban a su alrededor se clavaban en su espalda como pequeñas agujas. Mirando discretamente a algunos de los soldados, notó que parecían ligeramente irritados con su presencia. ¿Era debido a su repentina estancia en el cuartel? ¿O simplemente porque era un niño en un lugar donde los niños no deberían estar? No lo sabía, pero sintió como si esas miradas estuvieran a punto de consumirlo por completo. Se sentía como si lo estuvieran juzgando con cada paso que daba, como si estuvieran esperando a que hiciera algo que confirmara cualquier pensamiento que estos tuvieran en mente. ¿Estás bien?, preguntó Ange de pronto, girándose al notar que él se había quedado un poco atrás. Naruto parpadeó un par de veces ante la repentina pregunta y levantó la mirada para ver la mirada inquisitiva de la mujer. Sí, solo estaba mirando alrededor. Respondió rápidamente mientras le mostraba una sonrisa forzada. Ange lo miró detenidamente por unos segundos, como si estuviera tratando de ver más allá de sus palabras, pero al no encontrar nada asintió con la cabeza antes de sonreír nuevamente y girarse, sin notar el ligero suspiro de alivio que escapó de la boca del chico. Muy bien, entonces, exclamó con el que Naruto comenzó a ver que era su entusiasmo habitual. Todavía tenemos mucho por ver, así que vamos. Si tenemos tiempo, incluso puedo mostrarte mi laboratorio. La mención del laboratorio llamó la atención de Naruto de inmediato, haciendo que acelerara un poco el paso para quedar al lado de Ange, mientras que frente a ambos el cachorro comenzó a mirar un poco más del patio, acercándose a algunos de los soldados con curiosidad, solo para que estos lo ahuyentaran con el ceño fruncido, haciendo que el propio Naruto frunciera el ceño cuando el cachorro volvió a caminar a su lado con un poco más de miedo debido a la actitud abiertamente hostil de los soldados con él. No parecen ser muy agradables, susurró, tan bajo que la única persona que pudo escucharlo fue Ange. No los malinterpretes, Naruto, le respondió Ange en voz, haciendo que el niño volteara a verla. Muchos de ellos no se encuentran en el mejor estado de humor después de que María cayera. Casi todos todavía están tratando de entender todo lo que sucedió, especialmente después de nuestra última expedición afuera de los muros. Las palabras de Ange provocaron que el rubio más joven inclinara la cabeza ligeramente, y no pudo evitar preguntar: ¿qué pasó en su última expedición? La pregunta hizo que Ange apretara ligeramente la mandíbula. Sabía que tarde o temprano él preguntaría eso, o terminaría averiguándolo por sí mismo. Sin embargo, hubiese preferido que no fuera tan pronto, lo sucedido en su última expedición todavía era algo demasiado reciente como para hablar de ello, incluso para ella. Pero al final, no fue Ange quien respondió a la pregunta inocente del niño. No. En su lugar, lo hizo la persona que Ange menos esperaba encontrarse ahora mismo. Nos masacraron, dijo Levi, apoyado contra una de las columnas del patio. Tanto Naruto como Ange se sorprendieron ante su voz repentina. Ange porque no esperaba encontrarse a Levi tan repentinamente allí, especialmente porque no lo había visto en un principio cuando entraron en el patio, y Naruto, bueno, el niño se sorprendió un poco y se acercó a Ange al sentir el aura sombría y, genuinamente, aterradora que emanaba del hombre bajo.
La mirada cerúlea del rubio se encontró con la mirada onix de la Savage en un vuelo de miradas que no tardó más de unos microsegundos, debido a que el niño apartó la mirada tan rápido como sintió la intensidad que parecía emanar de los ojos del hombre. Levi, no deberías decir ese tipo de... comenzó a decir Ángel, con el ceño ligeramente fruncido debido a la desaprobación. La mujer estuvo a punto de reprender a su compañero. De todas las cosas que el hombre pudo haber dicho, tenía que decir justo eso, enfrente de un niño, nada menos. Sin embargo, las palabras de Ángel fueron interrumpidas debido a la voz de Levi, que pareció cortar el aire entre ellos, a la vez que sus palabras hacían que varios de los exploradores miraran en su dirección de manera discreta. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó con tono monótono, enfocando su mirada en la Ángel al ver cómo el niño evitaba mirarlo a los ojos. ¿Acaso no quieres que le diga la verdad? ¿Que nos masacraron allá afuera? A mi parecer, si el niño quiere saber lo que sucedió, pues que lo sepa. No hay ningún problema en eso. Ángel entrecerró la mirada un poco, queriendo decirle que no continuara, pero Levi la ignoró antes de mirar al niño nuevamente. Naruto sintió la mirada del hombre clavarse sobre él como una presencia silenciosa, la cual parecía estarlo acechando como un lobo acecharía a un cordero. Quería ignorarlo, quería marcharse de ese lugar y alejarse de ese hombre tan aterrador, pero por más que quería girarse y decirle a Ángel que fueran a otro lugar, pero no pudo formular las palabras, debido a la presión que el aura del hombre parecía estar ejerciendo sobre él. «Mírame, mocoso», le dijo Levi, enviándole una mirada severa mientras se cruzaba de brazos. Los soldados alrededor de ellos prestaron atención, curiosos e intrigados por lo que haría el hombre con el niño. Algunos de ellos esperaban que el hombre simplemente le dijera al niño que se marchara del cuartel o que lo asustara tanto que el mismo niño desearía irse, pero ninguno de ellos podía decirlo con seguridad, así que simplemente observaron con interés. Y, finalmente, Naruto levantó la mirada para encontrarse con la mirada de Levi, arrepintiéndose inmediatamente al ver el brillo sombrío en los ojos del hombre, a la vez que una sensación aún más extraña se hundía sobre su pecho al ver el ligero desdén que el hombre parecía sentir hacia él. «Dime, ¿todavía quieres saber qué pasó en nuestra última expedición?», preguntó, esperando por alguna respuesta por parte del niño, pero al no recibir nada, frunció el ceño antes de continuar. «Dime, ¿quieres saber cuál es la verdad del mundo en el que vivimos? Responde, mocoso». Naruto sintió como su cuerpo se encogía ante la mirada penetrante del hombre, a la vez que el resto de miradas también se clavaban sobre él. Ángel estuvo a punto de intervenir y sacar a Naruto del enrollo en el que Levi parecía querer meterlo, pero sus palabras se quedaron en su boca cuando fue el propio Naruto quien habló ahora. Sí, la respuesta fue débil, pero lo suficientemente fuerte como para que todos alrededor pudieran escucharla. Ángel miró a Naruto, completamente desacuerdo con su decisión, pero al final se tuvo que quedar callada al ver la mirada que, aunque ligeramente nerviosa del chico, mostraba un fuerte deseo por saber la verdad. La respuesta del chico sorprendió ligeramente a algunos de los miembros de la Legión, ya que esperaban a que el chico se acordara ante la presencia de Levi. Diablos. Hasta un adulto se acobardaría al tener al hombre que, aunque tranquilo en apariencia, era capaz de destrozar a numerosos titanes en menos de un parpadeo. Por Dios que nunca querrían ver de qué era capaz de hacerle a otro humano. Levi ignoró por completo los pensamientos de sus demás compañeros de la Legión para mirar intensamente a los ojos del niño. Tenía agallas, fue lo que pensó al ver, a pesar del miedo, el chico parecía conservar aún su deseo por saber más. Pobre de él, porque lo que le iba a contar ahora mismo, seguramente destrozaría por completo el pensamiento idealizado que tenía, tanto de la Legión como del mundo, de una vez. Sería lo mejor. Los idealistas solían ser los primeros en morir. Le estaría haciendo un favor al niño si hacía que éste se marchara del cuartel de la Legión. Pues la verdad es que nos masacraron.
Devoraron a más de la mitad de los nuestros, no pudimos recuperar los cuerpos de la mayoría, mientras que lo poco que logramos recuperar fueron un brazo o una pierna, con suerte logramos recuperar la mayor parte del cuerpo. El silencio que siguió a las palabras de Levi fue tenso, las miradas de los soldados presentes se ensombrecieron mientras los recuerdos comenzaban a llegar a sus mentes como visiones vívidas. Y la mayoría observó con una mirada muerta al niño que se había quedado completamente callado después de que Levi hablara, mientras que dicho hombre permaneció completamente tranquilo, como si no acabara de hablar como la mayoría de sus compañeros ahora estaban muertos. Distraídamente notó las miradas que el resto de exploradores le dirigieron tanto a él como al niño, sin embargo, no lo vio como algo malo o molesto. Lo vio como algo que podría hacer que el niño se sintiera más incómodo dentro del cuartel. Sus intenciones eran claras en su mente, asustar al niño y hacer que se largara, incluso si eso iba, indirectamente, en los deseos de Erwin de hacer que el niño se quedara con ellos. Levi entonces tuvo una idea repentina. Si el resultado de su última expedición no había asustado al niño completamente, entonces lo siguiente que tenía para decir lo haría. Dime, mocoso. ¿Qué creías que encontrarías cuando llegaste a este lugar? ¿Un refugio? ¿Un lugar en donde podrías vivir con normalidad? Preguntó, acercando su rostro al del niño mientras su mirada se clavaba en la mirada perdida de él. Déjame decirte algo, saliste de un infierno solo para entrar en uno peor. Dentro de estos muros solo encontrarás dos cosas, desesperación y muerte. Y aquí, en este cuartel, no hay espacio para niños, así que, sería mejor que te fueras antes de que te conviertas en una carga para todos nosotros. La mirada de Naruto se ensombreció ante las palabras de Levi mientras apretaba los puños con fuerza. Levi observó esto con un brillo analítico en los ojos. Solo faltaba un poco más y entonces el niño finalmente entendería que no era bienvenido allí, sin embargo su mirada bajó, con ligera molestia al sentir algo morderle la bota y cuando lo hizo, se encontró viendo al cachorro que hasta solo hace unos momentos había estado al lado del niño. Gruñendo, estaba por patear al perro, pero al momento en que iba a levantar la pierna, el animal saltó fuera del camino antes de pararse frente a Naruto y comenzar a ladrarle. El ceño de Levi se frunció un poco más, pero antes de que pudiera hacer algo, una voz se alzó con dureza. Ya es suficiente, Levi. El azabache giró ligeramente la cabeza para encontrarse con la mirada sombría de Ange, la cual se encontraba apretando los dientes con fuerza mientras reprimía la necesidad primaria de darle un puñetazo al hombre más bajo. El ambiente alrededor del patio, normalmente silencioso y monótono, se volvió tenso cuando ambos exploradores se miraron a los ojos por varios segundos. Muchos de los demás exploradores quienes habían estado observando en silencio no pudieron evitar mirarse ligeramente con una pizca de nervios al ver que ambos soldados parecían estar a punto de lanzarse el uno sobre el otro. El silencio fue roto debido al bufido que escapó de la boca de Levi mientras se incorporaba ligeramente antes de mirar a Ange directamente, ignorando por completo al niño y al cachorro que le gruñía. ¿Qué? ¿Acaso vas a decir que no tengo razón? Preguntó monótonamente mientras la miraba. Sabes perfectamente, al igual que el resto de nosotros, que este mocoso no es más que una carga ahora. Una carga que no necesitamos ni queremos tener. Tú no eres quien decide eso, Levi. Y tú lo eres. Replicó, con el ceño fruncido con más fuerza. Abre los ojos, Ange. No tenemos los recursos o el tiempo para cuidar de este niño. Lo mejor será enviarlo a los campos de refugiados Y. ¿Y qué? ¿Dejar que muera de hambre o que alguien lo mate? Nosotros lo salvamos, es nuestra responsabilidad cuidar de él. Lo interrumpió, haciendo que Levi entrecerrara la mirada, sin embargo Ange no había terminado. Somos soldados, nuestro deber es proteger a la humanidad, ¿o acaso no lo recuerdan? ¿No recuerdan el juramento que hicieron el día que se unieron a la Legión?
o no me digan que están de acuerdo en dejar que un niño, uno que salvamos de ser comido por los titanes, muera porque no podemos permitirnos cuidarlo. La pregunta de Ángel flotó en el aire mientras miraba alrededor del patio, tratando de mirar a los ojos a sus compañeros, pero solo se encontró con estos, desviando sus miradas y apretando las mandíbulas. Su ceño se profundizó y apretó los puños antes de mirar a Levi, y luego a Naruto, quien aún se mantenía con la mirada gacha y el rostro ensombrecido por los mechones de su cabello rubio. Respirando profundamente para calmarse, les dedicó una mirada de desdén a sus compañeros antes de tomar a Naruto por los hombres y comenzar a guiarlo por uno de los pasillos que conducían a afuera del patio. «Vamos, Naruto», le susurró suavemente. Apretó ligeramente sus hombros de manera reconfortante, en un intento de hacer que olvidara las palabras de Levi, e internamente, tomó una nota mental para informarle a Erwin de lo sucedido, ya que estaba segura de que su nuevo comandante no aprobaría el comportamiento hostil del hombre. Puede que fuera, posiblemente, el soldado más fuerte que la humanidad tuviera, pero eso no le daba el derecho para comportarse como un idiota, mucho menos con un niño que no tenía la culpa de ninguna de las cosas por las que estaban pasando ahora. En todo caso, tanto Levi como el resto de sus compañeros deberían sentirse avergonzados por su forma de tratar a un niño. Idiotas, pensó con el ceño fruncido. Todos ellos. Todos eran idiotas al darle un trato tan despreciable a un niño al que ellos mismos habían salvado. Se suponía que ellos debían cuidarlo, se suponía que ellos debían mostrarle la gentileza y la amabilidad que el niño no había tenido, pero en lugar de eso, se comportaban como idiotas resentidos. Suspiró con fuerza, en un intento vano de calmar su rabia mientras conducía a Naruto hacia su laboratorio. Allí nadie podría molestarlos mientras ella intentaba hacer que olvidara su interacción con Levi, y con suerte, después podrían ir con Erwin si es que estaba desocupado. Al llegar a la puerta de su laboratorio, Ángel se adelantó para abrir la puerta con cuidado, y dejó que Naruto entrara primero. El interior estaba iluminado gracias a los rayos de luz que entraban por la ventana abierta que se encontraba en el extremo más alejado de la habitación, mientras que el olor de la tinta y el papel fueron las primeras cosas que llegaron a los sentidos de Naruto, aunque poco se preocupó en esto. Alrededor de la habitación habían varias mesas, llenas de documentos, algunos frascos y algunos dibujos anatómicos que parecían haber sido hechos a mano. Ángel sonrió ligeramente al sentir el ambiente familiar de su laboratorio. Y a pesar de que era un espacio caótico, pero también algo así como su pequeño refugio dentro del cuartel. Un lugar donde se sentía segura, donde podía pensar en sus teorías relacionadas a los titanes, trabajar en averiguar más sobre la anatomía de los titanes, y ahora, en donde podía asegurarse de que nadie molestaría a Naruto. Por primera vez desde que salieron del patio, levantó la mirada para observar la habitación con ligero interés, sin embargo Ángel notó que todavía había una sombra de tristeza en sus ojos. Por otro lado, el cachorro se adelantó, olfateando el suelo y las esquinas con curiosidad, mientras comenzaba a caminar entre las mesas y los muebles que se encontraban en la habitación. «Puedes sentarte donde quieras», le dijo suavemente, señalando una de las varias sillas que se encontraban por la habitación. Naruto asintió en silencio y se sentó, dejando que el cachorro se acomodara a sus pies. Ángel se sentó frente a él, apoyando los codos sobre la mesa y entrelazando los dedos, observándolo con atención, pero no dijo nada de inmediato, ya que quería darle un pequeño espacio para que respirara, y para que las emociones negativas que las palabras de Levi habían provocado en él se desvanecieran. Lo que Levi dijo, comenzó finalmente, con un tono pausado. No es verdad. O al menos, no es toda la verdad. Sí, este lugar puede ser duro. Y sí, hemos perdido a muchos. Pero eso no significa que no haya espacio para ti. No significa que no puedas encontrar un espacio para quedarte.
Naruto no respondió a sus palabras, y solo dejó que su mirada permaneciera fija en la madera de la mesa frente a él, pero Ange notó como sus manos, que habían permanecido apretadas en puños desde que salieron del patio, se relajaban ligeramente. Parecía que sus palabras sí estaban haciendo el efecto deseado en el niño, así que decidió seguir hablando. No todos aquí son como Levi. Continuó con un tono más bajo. Y tampoco te sientas resentido con él, simplemente, ha pasado por mucho, al igual que el resto. No pienses que te tratan así porque te odian o porque desprecian tenerte cerca, es solo que, están cansados, más de lo que algunas veces admitirán. La mirada de Ángel se ensombreció ligeramente al recordar cómo la mayoría de sus compañeros ya no estaban con ellos, ya no más. Muchos de ellos habían sido bastante amables, carismáticos y agradables, cada uno de ellos compartiendo los mismos sueños. Sueños por los que habían decidido morir, y sueños que ahora parecían estar condenados a desvanecerse en la nada. Hemos perdido mucho con los años. Y muchos tienen miedo, aunque no lo digan. Y muchos más ya no quiero seguir adelante. Murmuró, y bajó la mirada por un momento, antes de levantarla para mirar a Naruto. Pero eso no es tu culpa. Tú no pediste estar aquí. Tú no pediste que nada de lo que hemos sufrido sucediera, así que no sientas que es tu culpa. Naruto levantó la mirada lentamente, sus ojos azules brillando con una mezcla de confusión y dolor. Quería creerle. Quería pensar que había un lugar para él. Pero las palabras de Levi aún resonaban en su mente, como ecos que no podía silenciar. ¿Y si no puedo hacer nada útil? Preguntó en voz baja. ¿Y si solo soy una carga? Ángel se inclinó hacia él, con una expresión firme pero cálida, no le hagas caso a las palabras de Levi. Dijo con firmeza. Es un amargado y un pesimista la mayor parte del tiempo, pero también es alguien que se preocupa por las personas que lo rodean, incluso si dice que no. Simplemente está buscando lo mejor para el resto de nosotros, y en parte para ti. ¿Y cómo haría eso? Preguntó él, hablando finalmente, antes de mirar a Ángel con una mezcla entre la confusión y la negación. ¿Cómo puede estar buscando ayudarme si me dice que debería irme? Ángel asintió a sus palabras, entendiendo a lo que se refería, pero también había algo que Naruto no había notado, y que tanto ella como el resto de exploradores sabían. Puede que eso sea cierto. Concedió con una inclinación de cabeza. Pero también debes saber que este no es el mejor lugar para que un niño crezca. Tal vez no lo hayas notado debido a que volvimos hace poco, pero normalmente este lugar es bastante sombrío y siempre hay cosas que hacer. Planear rutas, preparar suministros, y discutir nuestros planes, entre otras cosas. Un cuartel militar no es el mejor lugar para criarse. Pero entonces, ¿por qué debería quedarme? Si es como dices, debería irme y buscar otro lugar, ¿no es así? Ángel lo miró con empatía antes de negar con la cabeza. Puede que así haya sido antes, pero ahora, las cosas han cambiado. Y créeme, este lugar puede parecer un paraíso comparado con los lugares en donde los refugiados tienen que quedarse. Explicó, viendo cómo él asintió al entender a lo que se refería. La mirada de Naruto entonces pasó desde Ángel a un dibujo que se encontraba pegado a una pizarra detrás de la mujer, haciendo que sus ojos brillaran con curiosidad. ¿Qué es eso? Preguntó, señalando con el dedo el papel en la pizarra. La mirada de Ángel se movió desde la figura de Naruto para mirar por encima del hombro a lo que el niño estaba señalando. Una sonrisa apareció en sus labios al notar lo que era y se puso de pie para acercarse a la pizarra y tomar el dibujo antes de volver a su asiento. Esto es un titán. Explicó, viendo cómo Naruto miraba con atención el dibujo antes de notar algo y abrir la boca, pero lo detuvo con un dedo levantado. Y antes de que lo digas, sé que no se parece en nada a un titán. De hecho, es por eso que estoy tratando de averiguar más de este titán. ¿Realmente existe? Preguntó con una ceja levantada.
Su mirada se centró en el dibujo una vez más, tratando de encontrar cada uno de los detalles que éste tenía. No era un titán normal, o no lucía como uno. Era bastante extraño y parecía ser bastante diferente a comparación de los titanes que había visto antes. Sí, respondió Ángel, notando cómo el rubio miraba con atención el dibujo antes de mirarla. Y hasta tiene un nombre. ¿En serio? ¿Cómo se llama? Ángel sonrió antes de sonreír misteriosamente y colocar el dibujo sobre la mesa entre ambos. El titán guardián. Naruto observó el dibujo con más atención, inclinándose ligeramente hacia la mesa como si al acercarse pudiera entender mejor lo que tenía frente a él. El titán representado allí no tenía la expresión vacía ni la postura grotesca de los que había visto antes. No parecía un monstruo hambriento, ni un ser desprovisto de alma. Había algo distinto en su forma. Los trazos del cuerpo eran más proporcionados, la musculatura más definida, y los ojos no estaban completamente en blanco. Eran oscuros, profundos, como si miraran algo más allá del papel. Y sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¿Por qué lo llaman así?, preguntó en voz baja, sin apartar la mirada del dibujo. Ángel se acomodó en su asiento, cruzando una pierna sobre la otra mientras apoyaba los codos en la mesa. Su expresión se volvió un poco más reflexiva, pero su tono siguió siendo igual de entusiasta como de costumbre, y un brillo ligero apareció en sus ojos, ya que el tema de este titán tan peculiar siempre había sido algo que le había fascinado. Y ahora, que tenía la oportunidad de compartir lo que sabía sobre este con alguien más, no pudo evitar emocionarse mientras se acomodaba en su silla. Es porque no se comporta como los demás, respondió con una sonrisa. Este titán apareció durante la caída de la muralla María. Pero no atacó a las personas, ni intentó comérselos. De hecho, fue todo lo contrario. Se dice que protegió a todo aquel que se encontraba a su alrededor de los otros titanes. Pero, después de que María cayera por completo, se dice que desapareció. ¿Desapareció? Sí. Asintió, con un tono ligeramente decepcionado mientras hacía un puchero. Se enviaron a algunos equipos de la guarnición para buscarlo, pero al final no lo encontraron. Lo poco que sabemos sobre este titán es gracias a rumores y supuestos testimonios de algunos de los sobrevivientes de Shiganshina. Pero entonces, si son rumores, ¿cómo saben que no es una mentira o algo así?, preguntó mientras inclinaba la cabeza. A su parecer era extraño que un titán hiciera las cosas que Ángel decía que éste hizo. Puede que no recordara mucho menos sobre los titanes, pero al menos recordaba que nunca antes un titán había tratado de proteger a una persona. Ángel sonrió ligeramente ante la perspicacia de Naruto, pero negó con la cabeza ligeramente. Nosotros pensamos lo mismo, pero como dice el dicho, todo rumor tiene una parte de verdad, dijo antes de tomar algunos papeles de otra mesa y mostrárselos a Naruto. Mira, estos son algunos testimonios que yo misma tomé de algunos de los supervivientes, y siempre coincidieron con lo mismo. Lo describieron como un titán blanco, de gran tamaño, con ojos rojos. Algunos dijeron que parecía triste. Y otros, que era un avatar de rabia y muerte. El silencio se instaló entre ellos por unos segundos después de la explicación de Ángel. Naruto bajó la mirada al dibujo otra vez, sintiendo como algo dentro de él se removía. No sabía por qué, pero la imagen del titán le provocaba una mezcla extraña de emociones. No era miedo ni admiración, era una extraña familiaridad, como si hubiera visto al ser en algún otro lugar, pero que no podía identificar. Era extraño. ¿Y qué creen que es?, hizo otra pregunta. Ángel se inclinó hacia adelante, y bajó la voz como si estuviera compartiendo un secreto muy importante. No lo sabemos, admitió, con una sonrisa cómplice. No sabemos si es un titán normal que desarrolló conciencia. No sabemos si se trata de un titán anormal de algún tipo, pero sí sabemos que puede ser un gran paso para entender a los titanes. ¿A qué te refieres? Me refiero a que si logramos encontrarlo, podríamos intentar comunicarnos con él.
se dice que podía hablar. Dijo mientras una sonrisa emocionada aparecía en su rostro ante la mera idea. Si logramos estudiarlo y entender qué es lo que lo hace diferente del resto de titanes, tal vez, solo tal vez, podamos encontrar una forma para acabar con los titanes para siempre, incluso saber de dónde vienen o cómo es que fueron creados. Son tantas las posibilidades que me siento ansiosa y emocionada de tan solo imaginarlo. Naruto observó el rostro emocionado de Ange antes de bajar la mirada hacia el dibujo. Ahora, después de que ella le explicara todo eso, entendía por qué parecía tan obsesionada con el titán, y mirando por el rabillo del ojo a todo lo que lo rodeaba, parecía que estaba obsesionada con los titanes en general. Pero él no la juzgaría, no estaba en el lugar para hacerlo. De hecho, se encontró sintiéndose bastante intrigado y ligeramente ansioso por descubrir que se escondía tras este titán, y por alguna razón, detrás del resto de titanes. Y ahora que lo pensaba, ¿cuál era la verdad oculta detrás de ellos? ¿Qué había más allá del miedo que provocaban con su mera presencia? ¿Qué podrían aprender de ellos si se daban la tarea de hacerlo? Tantas preguntas e incógnitas eran las que Naruto tenía en mente ahora mismo, y se encontró entendiendo el por qué Ange parecía estar tan obsesionada con el tema. Después de todo, una vez dejabas de pensar en los titanes con miedo, parecían ser mucho más interesantes de lo que aparentaban. Primero, ¿qué era lo que los hacía verse tan monstruosos? ¿Qué era lo que hacía que fueran tan diferentes, pero tan a la vez tan iguales, a los humanos? ¿Y por qué estos parecían solo querer comer humanos? Segundo, ahora que su interés por los titanes había despertado ligeramente, sintió que ahora podía tener algo que hacer, ya que desde el momento en que se despertó en este lugar, se sintió perdido y sin propósito, pero ahora, sintió una pequeña pizca de esperanza. Ange salió de sus pensamientos cuando escuchó a Naruto llamarla repentinamente, y mirarlo notó que tenía una mirada extraña en los ojos. Levantó una ceja ligeramente, preguntándose qué había estado en la mente del chico para tener esa mirada, sin embargo las siguientes palabras que salieron de la boca del rubio la dejaron ligeramente desconcertada. ¿Podrías enseñarme más sobre los titanes? Ange miró al rubio con la boca ligeramente abierta, de todas las pocas que hubiera esperado que le dijera, esa era una que no había esperado. Parpadeó un par de veces para tratar de deshacerse de la ligera impresión que sus palabras le habían generado, pero tan pronto como lo hizo, una sonrisa enorme apareció en sus labios. ¿Quieres aprender más sobre ellos?, preguntó, queriendo escucharlo a él decirlo, sin embargo la sonrisa no desapareció. Naruto asintió con la cabeza ligeramente, mirando brevemente los dibujos que Ange tenía alrededor de su laboratorio antes de mirarla a los ojos. Sí, respondió claramente. No sé, me gustaría aprender más de ellos. Digo, hay tanto sobre este mundo que desconozco y que me gustaría aprender, pero, no sé, me gustaría saber más sobre los titanes. Saber qué los motiva a comernos, o por qué solo nos cazan a nosotros. Hay tanto que desconozco, y tanto que puedo aprender que simplemente quiero descubrir qué es lo que se oculta más allá de estos muros, quiero saber qué es lo que este mundo puede tener para mí. Ange no pudo evitar sentir como una sensación cálida le llenaba el pecho ante las palabras del joven rubio. Por años, había sido la única que había intentado aprender más sobre los titanes, la única en tratar de ver más allá de ellos y tratar de entenderlos. Pero durante años solo había sido visto como una loca al tratar tales cosas, por lo que ahora, ver que había alguien más con el mismo deseo de aprender más de ellos, le hizo sentir cálida por dentro, de una manera que nunca antes se había sentido. Ange estuvo a punto de responder afirmativamente a la petición de Naruto entonces, pero una voz repentina hizo que tanto la castaña como el rubio se giraran hacia la puerta al unísono. Eso es interesante, comentó Eoin, parado al pie de la puerta con una mirada tranquila en el rostro. Naruto reconoció al hombre como aquel que lo había salvado del titán cuando estaba tratando de llegar a la muralla.
Sus ojos cerúleos se encontraron con los de Erwin en una mirada silenciosa, y a diferencia de cuando miró a Levi, no se sintió asustado o intimidado por la mirada del hombre, quien parecía simplemente estarlo estudiando con la mirada. Ange por su parte, se sorprendió al ver a Erwin, ya que no esperaba que el hombre viniera a su oficina, y mucho menos lo había escuchado abrir la puerta. Debía haber estado demasiado absorta en su propia alegría interna como para darse cuenta de la presencia del hombre, pero una vez se recompuso, sonrió lentamente antes de levantarse de su asiento y hacerle un gesto a Naruto para que hiciera lo mismo. El niño hizo lo indicado, sin apartar su mirada curiosa del hombre, y notó, como en la cintura de este se encontraba uno de esos llamados equipos de maniobras, haciendo que se sintiera más curioso. ¿No se suponía que solo eran utilizados para matar titanes? Si era así, entonces ¿por qué lo estaba usando? Su duda terminó con ese pensamiento cuando Ange tosió ligeramente en su puño antes de hacer un gesto hacia Erwin. Naruto, él es Erwin, le dijo Ange, haciendo que el niño asintiera ligeramente. Él es el actual comandante de la Legión de Exploración. Los ojos de Naruto se abrieron con un ligero asombro al escuchar las palabras de Ange, haciendo que mirara al hombre que lo había salvado bajo una nueva luz. Si antes ya admiraba y respetaba ligeramente al hombre por haberlo salvado, ahora, sabiendo que él era quien se encontraba al mando de la Legión, no pudo evitar sentirse ligeramente nervioso y un poco intimidado. Erwin notó esto con calma, sus ojos miraron al niño con detenimiento, viendo que parecía estar en un mejor estado, sin mencionar que ahora parecía tener un poco más de energía a comparación de cuando lo vio afuera de la muralla, y viendo que el chico parecía no querer hablar, decidió que sería mejor que él lo hiciera. Es bueno conocerte finalmente, Naruto. Naruto quiso hablar, decir algo. Diablos que sí lo quiso, pero las palabras simplemente no le salieron de la boca. Cualquier cosa hubiera funcionado, como un hola, un igualmente, o simplemente hacer algo que simplemente quedarse callado. Quería decir tanto, quería agradecerle al hombre por haberle salvado, quería presentarse aunque sea, pero fue incapaz de hacerlo, porque sentía que si decía algo o hacía algo podía hacer que el hombre frente a él ganara una mala impresión de cómo era, y lo menos que quería ahora era darle una mala impresión, que lo había salvado de una muerte inminente. A Erwin no le fue difícil ver el nerviosismo en la postura y la mirada del chico. Parecía que estaba nervioso debido a su presencia, algo normal viniendo de un niño que no hace poco había llegado a un nuevo lugar, con personas completamente desconocidas para él, por lo que lo dejó pasar y en su lugar, fijó su atención en Ange. Lamento interrumpir lo que sea que estuvieran haciendo, pero me gustaría hablar con Naruto a solas. Dijo claramente, haciendo que Ange asintiera lentamente a sus palabras, mientras que Naruto le envió una mirada nerviosa a la mujer. Ange sintió la mirada nerviosa de Naruto y le dio una sonrisa tranquilizadora, mientras apoyaba una mano ligera sobre su hombro. Está bien, Naruto, no te preocupes. Erwin no te va a morder. Le dijo de forma tranquilizadora, guiñándole un ojo con un brillo juguetón en los ojos. Está bien, murmuró finalmente, dedicándole una última mirada a Ange antes de dar un paso hacia Erwin. Ambos rubios comenzaron a salir de la habitación, pero el rubio más joven se detuvo al sentir que algo faltaba y se giró para mirar al cachorro que se encontraba sentado al lado de Ange. La castaña notó su mirada y le dedicó una mirada tranquilizadora antes de alzar al cachorro en brazos. No te preocupes, yo cuidaré de él. Tú ve, le dijo mientras le pasaba una mano juguetonamente al cachorro por encima de la cabeza, solo para gritar cuando este le mordió el dedo. Naruto no pudo evitar soltar una risita ante esto antes de girar y salir por la puerta antes de cerrarla tras de sí. Y al estar en el pasillo vio a Erwin esperándolo con una mirada tranquila antes de asentir ligeramente y comenzar a caminar hacia una dirección que el más joven desconocía. Un silencio ligero se asentó entre ambos rubios mientras caminaban por los pasillos del cuartel.
El más joven no pudo evitar comenzar a juguetear ligeramente con el dobladillo de las mangas de su camisa, preguntándose qué sería lo que el mayor querría hablar con él. ¿Acaso estaba por interrogarlo? ¿Lo iba a echar del cuartel? ¿O simplemente quería saber más de él? Las preguntas se amontaban en su mente mientras el sol de la tarde comenzaba a entrar por las ventanas abiertas, acompañado por una ligera brisa que hizo que la capa verde de Erwin se moviera ligeramente. La mirada del rubio se encontró atraída por el movimiento de la capa, haciendo que sus ojos se fijaran inevitablemente en las alas que la decoraban. De todas las preguntas que se hacía acerca de la Legión, una de las que más intrigado lo tenían era: ¿por qué usar las alas en sus uniformes? ¿Por qué no usar cualquier otro emblema? ¿Qué era exactamente lo que simbolizaban? Sus ojos siguieron el movimiento uniforme de la capa, y por un momento, creyó ver que las alas se movían, como si tuvieran vida propia. Entonces, Naruto, ¿de qué estaban hablando tú y Ange antes de que apareciera? La voz repentina de Erwin hizo que Naruto saliera de su ensoñación para mirarlo, notando cómo el hombre mayor mantenía su mirada fija en el pasillo que se alzaba frente a ellos. Y por unos momentos, Naruto pensó si debería decirle acerca de su conversación con Ange, pero había algo dentro de él que le decía que Erwin iba a terminar sabiéndolo tarde o temprano. Bueno, ella me estaba contando un poco de la Legión y los titanes, dijo en voz baja, mirando a su alrededor, como si temiera que hubiera alguien más escuchándolos. Erwin notó esto, pero decidió no preguntar, y en su lugar dirigió la atención del chico a otra parte. ¿Y qué te contó, exactamente?, preguntó, con ligera curiosidad. Conociendo a Ange, había una gran cantidad de cosas que le pudo haber dicho. Y Erwin solo podía esperar que no fuera nada malo. Ella me contó sobre su última expedición, respondió en voz baja, temiendo que eso pudiera molestar de alguna manera al hombre a su lado. Erwin se detuvo ligeramente a mitad de un paso, mientras su ceño se fruncía ligeramente. ¿En serio, de todas las cosas, por qué tenía que contarle sobre eso? ¿Qué había llevado a Angie a contarle sobre aquello? Sea como sea, definitivamente tendría que hablar con Ange más tarde, pero ahora mismo le gustaría saber cómo había afectado tal revelación al chico a su lado. Por lo que reanudando su paso, respondió: ya veo, dijo en voz baja y miró al chico que caminaba a su lado por el rabillo del ojo. ¿Y cómo te sientes al respecto? Naruto se tomó unos segundos para responder, pensando en lo que le había contado Ange y finalmente, encontró una respuesta. Me hace sentir triste, murmuró, mirando el suelo. Cuando Ange me contó sobre la Legión, pensé que ustedes eran los más fuertes, pensé que no le tenían miedo a nada, pero, cuando Ange me llevó al patio vi a algunos soldados y ellos parecían tan asustados, y parecían no quererme aquí. Erwin levantó una ceja ligeramente ante la última parte, pero no dijo nada al ver cómo el niño abría la boca nuevamente para hablar, así que simplemente esperó pacientemente a que el niño terminara. Uno de ellos, creo que Ange dijo que se llamaba Levi, me dijo que hubiera sido mejor que muriera por el titán que haber llegado aquí. Susurró, y al tener la mirada gacha, no notó cómo el ceño de Erwin se fruncía con un poco más de fuerza, mientras sus ojos se ensombrecían ligeramente. Dijo que solo vine a morir, y que solo sería una carga para todos ustedes. Levi puede ser alguien bastante peculiar, Naruto, respondió finalmente, después de algunos segundos de silencio después de la declaración del rubio. No te sientas molesto, o herido, por sus palabras. Levi ahora mismo se encuentra en el mejor estado después de nuestra última expedición, solo, dale un poco de tiempo y verás que no es tan malo como puedo imaginar que crees que es. Yo no estoy molesto con él, respondió Naruto con voz baja, haciendo que Erwin lo mirara con ligera intriga. ¿No lo haces? Erwin vio como el niño negaba con la cabeza ligeramente antes de mirar a los ojos, y el rubio mayor pudo ver una aceptación silenciosa en los ojos cerúleos del niño. No, dijo claramente. Porque sé que tiene razón.
Ahora mismo, no soy nada más que una carga Y. Soy inútil prácticamente. No puedo pelear, no recuerdo nada y soy un inepto por completo cuando se trata de este mundo. Pero, yo no quiero que eso siga. Sus palabras provocaron que Erwin levantara una ceja con curiosidad, y no pudo evitar preguntar. ¿Así? ¿Y por qué sería eso? Naruto no tuvo que esforzarse mucho para sentir la genuina curiosidad e interés que desbordaban las palabras de Erwin, y reunió toda su honestidad para responder. Yo quiero aprender a ser más que una carga o un niño indefenso. No quiero sentirme impotente o frágil nuevamente, explicó, haciendo una ligera mueca al recordar el miedo que había sentido cuando aquel titán estuvo cerca de matarlo. No quiero sentir miedo otra vez. Quiero aprender a ser alguien, quiero aprender a ser útil, quiero encontrar algún propósito. Propósito. Una palabra tan simple, pero que podía llegar a ser bastante poderosa. El propósito era lo que hacía que las personas se levantaran cada día, el propósito era aquello que podía hacer que una persona se volviera fuerte, o que con cuya falta podía hacer que una persona se destruyera a sí misma. Él quería un propósito, él necesitaba algo que lo alentara a levantarse día tras día, quería algo que lo hiciera sentir que su vida tenía un propósito más grande que simplemente vivir. Desconocido para él, Erwin vio ese deseo, tanto en sus palabras como en sus ojos, y una parte de él no pudo evitar sonreír internamente. Eso era justo que lo estaba buscando, ese deseo tan grande, esa necesidad de tener algo en lo que creer y por lo que luchar. Una sonrisa ligera apareció en el rostro de Erwin, y tanto él como el adolescente fueron recibidos por la luz del sol en su máximo esplendor cuando salieron del cuartel de la Legión. Naruto tuvo que levantar una mano para cubrir sus ojos de la luz del sol cuando ésta chocó de lleno contra su rostro, y frunció el ceño ligeramente antes de que sus ojos se abrieron un poco al ver la ciudad del distrito de Trost frente a sus ojos, finalmente. Sin embargo, de todo lo que había esperado de la ciudad, no esperó ver el estado tan lamentable en lo que ésta se encontraba. A pesar de que Ángel ya le había dicho del estado de crisis por el que estaban pasando, lo que ahora estaba viendo no era nada de lo que hubiese esperado en un primer lugar. «Acompáñame, Naruto», le dijo Erwin, viendo su reacción con calma antes de girarse hacia una de las calles adyacentes al cuartel. «Tengo algo que mostrarte». Naruto siguió al hombre mayor, siendo incapaz de apartar la mirada de las personas que caminaban alrededor de ambos, ignorándolos por completo, como si no existieran. Se encontraron con personas demacradas, con algunas tiradas en algunos callejones, mientras que algunos soldados parecían completamente indiferentes a la situación de las personas que se encontraban alrededor. Naruto notó como incluso había algunos hombres pateando a un hombre que se encontraba tirado en el suelo. Su ceño se frunció al ver esto y se sintió un poco indignado al escuchar la clase de insultos que los hombres estaban gritando al aire mientras obligaban al hombre a levantarse. Pero a diferencia de Erwin y el resto de soldados que había visto en el cuartel, vio cómo estos hombres llevaban lo que parecía ser un caballo grabado en las chaquetas que llevaban. Pero poco le importó esto y de forma inconsciente comenzó a caminar hacia los hombres, pero se detuvo al sentir una mano firme sobre su hombro. «No», dijo Erwin con un tono firme, viendo cómo el chico fruncía el ceño en su dirección. «Debemos ayudar a ese hombre, no podemos dejar que lo traten así», refutó él, tratando de soltarse del agarre de Erwin, pero no lo logró. «Sé que no está bien, pero no podemos hacer nada», explicó lentamente antes de señalarle algo a Naruto. La mirada del rubio se desvió de Erwin hacia los dos soldados, viendo cómo estos finalmente se cansaron de patear al hombre en el suelo al ver cómo este sacaba una pequeña bolsa del interior de uno de sus bolsillos y entregárselos a los dos soldados. Uno de ellos tomó la bolsa antes de sacudirla ligeramente, y tanto Naruto como Erwin fueron capaces de escuchar el sonido de las monedas al chocar entre sí.
Y sin más, ambos hombres se alejaron del hombre caído como si nada hubiera pasado, mientras que el resto de las personas a su alrededor ignoraban lo sucedido completamente. Naruto estaba completamente sorprendido por lo que sus ojos acababan de mostrarle. ¿Cómo era posible que ignoraran el cómo estaban golpeando a un hombre de manera tan indiscriminada? ¿Por qué nadie hizo algo para detenerlo? Y lo que más lo preocupó, porque todos parecían tan acostumbrados a esto. Esos eran la policía militar, dijo Eroin, haciendo que Naruto dejara sus pensamientos de lado. Ellos son los encargados de mantener la seguridad y el orden dentro de las murallas. Naruto no pudo evitar mirar a Eroin con incredulidad. ¿Es en serio? Esos hombres se parecían más a unos matones que a policías, dijo, y Eroin notó claramente la indignación en su voz. ¿No se supone que deberían cuidar de estas personas? ¿Por qué nadie hizo nada para evitar que le hicieran eso a ese pobre hombre? La pregunta del niño vino acompañada de un gesto de este para señalar al hombre, haciendo que Eroin desviara su mirada brevemente de la mirada molesta del adolescente para mirar al hombre. Notó cómo este se hacía un ovillo en el suelo mientras temblaba ligeramente, y Eroin pudo ver algunos moretones tanto en sus brazos como en algunas partes de su cuerpo, pero no se dejó afectar por la vista, y simplemente volvió a mirar a Naruto antes de responder. Es porque están demasiado acostumbrados a esta miseria como para preocuparse por este tipo de cosas, respondió claramente antes de volver a caminar, y escuchó como Naruto comenzó a seguirlo nuevamente, por lo que continuó. Incluso antes de la caída de la muralla María, todas estas personas ya vivían en condiciones difíciles, y después de que la muralla cayera, esas condiciones empeoraron. Dime, Naruto, ¿cómo estas personas podrían preocuparse por otros, cuando ni siquiera ellos salir de esta miseria? La pregunta de Eroin hizo que Naruto cerrara la boca inmediatamente, antes de fruncir un poco más el ceño y tratar de hablar. Trató de decir, pero fue interrumpido por la voz de Eroin. Sé lo que vas a decir. Que si las personas tratan de cambiar el cómo están viviendo, entonces podrán cambiar este tipo de situaciones, pero no es tan fácil como parece, aunque me molesta admitirlo, sé que esto no es algo que se pueda cambiar, dijo con un tono serio mientras cruzaban un pequeño puente mientras parecía estarse acercando a la muralla por un camino que parecía estar completamente vacío de personas. ¿Entonces simplemente se supone que debo aceptar esto?, preguntó con el ceño fruncido, disgustado ante la mera idea. Eroin negó con la cabeza antes de que ambos se detuvieran a un costado de la pared, y Naruto finalmente pareció ser consciente de a dónde habían estado caminando, y su disgusto fue brevemente reemplazado por la impresión al ver la gran magnitud de la muralla. No digo que te conformes con ello, respondió Eroin mientras se giraba para mirarlo. Pero todavía hay cosas que tienes que entender antes de intentar hacer un cambio, tal y como parece que quieres hacerlo. Después de eso, Eroin se agachó mientras le daba la espalda a Naruto. Ahora sube, es hora de que veas el mundo en el que vivimos. Naruto dudó unos segundos, inseguro de qué era lo que el hombre quería hacer. Sin embargo, su deseo de querer aprender más fue más fuerte y se encontró subiéndose a la espalda de Eroin. Sus brazos se envolvieron con fuerza alrededor del cuello del rubio mayor, cuando este se puso de pie antes de tomar los gatillos de su equipo de maniobras. Y entonces, el mundo de Naruto dio un vuelco. Una sensación violenta sacudió su cuerpo, cuando el aire chocó contra su rostro a la vez que se aferraba con más fuerza al cuerpo de Eroin. Sus oídos captaron un sonido similar a un chillido, cuando Eroin usó el gas de su equipo de maniobras, para salir disparado alto de la muralla. A pesar de la fuerza con la que el viento chocaba contra su rostro, Naruto logró abrir los ojos a duras penas, solo para cerrarlos una vez más, cuando una sensación de vacío le llenó el pecho, cuando Eroin finalmente soltó los ganchos de su equipo de la muralla, haciendo que ambos rubios quedaran suspendidos en el aire por algunos segundos.
Y cuando Naruto volvió a abrir los ojos, no pudo evitar maravillarse al ver la gran vista que tenía más allá de la muralla Rose. Sus ojos cerúleos brillaron ligeramente al ver cómo la tierra más allá de la muralla se encontraba iluminada por los rayos del sol y completamente libre de la presencia de los titanes. Finalmente, Erwin aterrizó con suavidad en lo alto de la muralla mientras ambos mantenían sus miradas fijas en el horizonte más allá de la muralla, que parecía completamente ajeno a la miseria que rodeaba el interior de estas. Era casi poético, mientras que las personas preferirían mantenerse en el interior de las murallas, viviendo en la miseria y en la decadencia, le temían a ir más allá de las murallas, donde parecían ver más oportunidades para tener una vida mejor. Sin embargo, para conseguir tal cosa tendrían que enfrentarse a los titanes, cosa que todos temían hacer, a excepción de la Legión, que llevaba haciendo esto durante siglos desde que fue creada. Naruto no pudo hacer otra cosa más que quedarse en silencio, con los ojos clavados en el horizonte que se alzaba más allá de ellos. El viento sopló con suavidad contra la muralla, haciendo que sus mechones rubios se movieran ligeramente, a la vez que traía consigo un aroma completamente distinto al aroma que parecía encontrarse en el interior de la muralla. Adentro, olía a humedad, a basura y a un sinfín de cosas desagradables, mientras que allá afuera solo reinaba el aroma de los árboles y la tierra. Recordó el momento en que se despertó en la granja, y a pesar de que en ese entonces había estado completamente perdido, no podía negar que se había sentido más libre a comparación de cómo se sentía ahora, estando dentro de estas murallas que había visto como una luz de esperanza. Ingenuo de su parte al pensar eso. Adentro solo había visto la desesperación de las personas y la indiferencia con la que trataban la miseria en la que vivían, incluyendo las injusticias que parecían darse allí día con día. El estar de pie sobre la muralla ahora, lejos del ambiente opresivo de la ciudad, lo hizo sentir más vivo, como si algo dentro de él supiera que su lugar no era el encierro. A su lado, Erwin se mantuvo de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho y una mirada fija en el horizonte, viendo y pensando lo mismo que Naruto. No necesitó preguntar para saber en qué estaba pensando el rubio más joven, verlo a los ojos fue suficiente para saber qué era lo que estaba pensando. Ambos rubios llegaron a ver lo mismo. Un océano lleno de posibilidades, que parecía extenderse más allá de la muralla hasta el horizonte infinito. A lo lejos pudieron ver colinas suaves, bosques densos y caminos que parecían perderse en la distancia. No habían titanes a la vista, tampoco había una muralla que limitara su visión, y tampoco había miseria. Solo había un espacio que parecía infinito, acompañado de una sensación de libertad que se instaló en el pecho de ambos. Y Naruto sintió como una emoción extraña comenzaba a llenarle el pecho, no era nada que hubiera sentido antes. No era alegría, ni esperanza, era algo mucho más profundo. Algo que se sentía similar a la necesidad, a la urgencia, de alcanzar algo que permanecía oculto más allá de la muralla. Era como si más allá de todo existiera una certeza de que había más que podían alcanzar, pero solo si tenían el valor para intentar llegar a ello. Algo dentro de él se movió, y un pensamiento vino a su mente. No podía quedarse encerrado en la decadencia que acompañaban a las murallas. No podía aceptar que su vida se redujera a sobrevivir entre el miedo y el abandono. No podía simplemente resignarse a vivir con la incertidumbre de qué hacer con el resto de su vida, o qué haría si nunca recordaba quién era. No. Él no aceptaría eso, ni ahora ni nunca. ¿Por qué se resignan a vivir así?, preguntó en voz baja, más para sí mismo que para Erwin, y sin apartar la vista del horizonte. ¿Por qué no intentan recuperar aquello que los titanes les han arrebatado? Erwin lo miró de reojo, con una expresión que mezclaba comprensión y seriedad. Porque creen que, afuera de estos muros, solo encontrarán la muerte. Respondió con calma. Creen que los titanes son imposibles de derrotar, y que, sin importar lo que hagamos, nunca podremos derrotarlos. Y si alguna vez queremos vivir más allá de estos muros, entonces, primero debemos derrotarlos. Y eso, es algo que la mayoría no está dispuesta a hacer.
Naruto apretó los puños, sintiendo como la indignación volvía a subir por su pecho. ¿Cómo podían conformarse con vivir en el encierro? ¿Cómo podían aceptar la miseria como única opción? Pensó en el hombre golpeado por la policía militar. Pensó en los callejones llenos de cuerpos demacrados. Y pensó en los soldados que lo miraban con desdén. Todos ellos, a pesar de sus aparentes diferencias, compartían una cosa: el miedo. Ese miedo a salir de las murallas, ese miedo a morir. Estaban tan aterrados ante la idea de morir que no se daban cuenta de que ya se estaban muriendo lentamente entre la miseria que los rodeaba. Erwin notó el cambio en la mirada de Naruto después de su pequeña explicación, y entonces, con un movimiento lento, tomó los hombros de Naruto para que se girase y ahora estuviera mirando hacia el interior de la muralla. El contraste fue inmediato: en donde antes había estado mirando un horizonte lleno de posibilidades, ahora se encontraba mirando un páramo desolado por la desesperación y la resignación. Dime, Naruto, ¿cuál es el verdadero enemigo de la humanidad? Preguntó en voz baja, mientras se aseguraba de que Naruto no apartara la mirada de la ciudad. Naruto se quedó perplejo ante la pregunta, y aunque su mente se apresuró a responder que los titanes, algo dentro de él hizo que se detuviera cuando estaba por abrir la boca. Y entonces, simplemente se dedicó a mirar la ciudad por unos momentos antes de finalmente encontrar la respuesta correcta, a su parecer. El miedo. ¿Y por qué el miedo?, insistió Erwin. La mirada de Naruto se entrecerró brevemente antes de responder. Porque, ¿qué es lo que nos impide hacer un verdadero cambio? ¿Qué es lo que nos hace desear quedarnos en la miseria, solo para no tener que luchar en contra de los titanes? ¿Qué es lo que hace que todos se conformen con este sufrimiento que nosotros mismos nos estábamos infligiendo? Preguntó a cambio, haciendo que Erwin lo mirara con el miedo. Lo que nos impide todo eso es el miedo. El miedo a morir, el miedo a lo desconocido. Y el miedo a aceptar que podemos encontrar más allá del horizonte. Ellos tienen miedo a ser libres. ¿Y tú, Naruto?, preguntó Erwin ahora, haciendo que el niño lo mirara. ¿Tienes miedo a ser libre, al igual que ellos? La pregunta hizo que Naruto lo mirara desconcertado por unos segundos antes de negar con la cabeza, con una mirada firme en los ojos. Yo no tengo miedo de ser libre, pero sí le tengo miedo a no ser nadie, a perderme y ser olvidado por todos. Dijo sinceramente, antes de mirar el horizonte tras ellos una vez más, mientras una corriente de aire movía sus mechones de cabello. Le tengo miedo a morir sin haber descubierto quién soy, o quién pudo llegar a ser, o lo que este mundo puede ofrecerme. Le tengo miedo a morir en la ignorancia, siendo incapaz de ver que hay más allá de lo que mis ojos me dejan ver. Erwin lo miró por unos momentos antes de mirar hacia el horizonte también. Antes dijiste que querías un propósito, ¿no es así?, comentó, recibiendo un asentimiento dubitativo del chico. Mi padre una vez me dijo que había un mundo mucho más grande más allá de las murallas, y que solo después de que lográramos perder el miedo a ir más allá, lograríamos encontrar lo que se ocultaba más allá del horizonte. Naruto lo escuchó con atención, poniendo su completa atención en lo que decía. Cuando mi padre murió, me prometí a mí mismo que demostraría que él estaba en lo cierto. Que, más allá del miedo y la desesperanza, había un mundo esperando a que lo descubramos. Terminó y entonces miró a Naruto con suavidad. Mi sueño es hacer que la humanidad por fin deje de tener miedo, pero sé que eso es algo que no puedo hacer solo, por lo que me preguntaba. ¿Me ayudarías a cumplir este sueño? ¿Me ayudarías a hacer que estas personas puedan vivir sin el miedo a morir, y sin el miedo a los titanes? Naruto lo miró en silencio por unos segundos, y no reprimir la sensación cálida que le emergía en el pecho. Erwin le estaba diciendo que lo ayudara a cumplir su sueño, a traer un futuro más brillante a la humanidad. Sonaba como algo perfecto, como algo que él mismo desearía ser, pero tampoco era tan ingenuo, ya no más, sabía que no podía ser tan fácil o tan simple. Pero aún así, no se dejó desanimar. Me gustaría hacerlo, pero ¿cómo podría ser de ayuda?
Solo soy un niño, no tengo la fuerza para vencer a un titán, no tengo los conocimientos para dar consejos, y... trató de explicar, pero Erwin lo interrumpió. Puede que eso sea cierto, pero, la fuerza se puede ganar entrenando, los conocimientos pueden ser aprendidos y cualquier cosa que vayas a decir que no tienes, puedes ganarla con el tiempo. Dijo con seriedad antes de ponerse de cuclillas para mirarlo a los ojos. Yo quiero que me ayudes con este sueño porque has mostrado más voluntad que muchos otros. No quiero tu fuerza, no quiero tus conocimientos o tu valor, solo quiero que compartas esa voluntad que arde dentro de ti, y que con ella, puedas inspirar a aquellos que piensen que estamos condenados a morir. Dime, Naruto, ¿puedes hacer eso? Puedes ser la esperanza que muchos han perdido. Punto. 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 Sí, Erwin sonrió ante la respuesta del chico, y no pudo evitar levantar una de sus manos para despeinarle el cabello suavemente. Fin del capítulo.